En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Me vas a dejar hablar. Ustedes bien nervioso. No, yo estoy sorprendido. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por la paz. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, infectología y medicina forense política. Bienvenidos a Fuera de Orden. Recuerden que los fines de semana no descansamos porque a las 12 del mediodía hora de Venezuela estrenamos una nueva emisión aquí en mi canal. De lunes a viernes a las 8 de la noche. El estreno de una nueva emisión, siempre en hora venezolana. Gracias a quienes nos apoyan a través de sus suscripciones en Patreon para lograr que este programa se siga elaborando de esta manera. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando este contenido y de verdad que les agradezco muchísimo por la recepción y por las ganas de seguirnos, de seguir colaborando en esta elaboración. Y por supuesto, debo decirles que el día de hoy, si están viendo este programa en su estreno, hoy domingo, el día de hoy vamos a tener una transmisión especial a las 8 de la noche, hora Alemania, que vendría siendo a las 2 de la tarde. 2 de la tarde, a ver, si son las 12, sí, a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, 8 de la noche, hora Alemania. Vamos a tener una transmisión aquí en mi canal YouTube en vivo, donde vamos a estar cubriendo lo que en español, por supuesto, lo que está ocurriendo en las elecciones alemanas, porque hoy domingo son las elecciones que deciden aquí en Alemania quién va a ser la persona a suceder a Angela Merkel como canciller, quien se retira luego de 3 legislaturas consecutivas. Entonces vamos a estar conversando con venezolanos radicados en Alemania que tienen inclusive derecho al voto para que nos conversar con ellos sobre los resultados que ya a las 8 de la noche van a ser preliminares, pero que nos van a dar una idea de cómo van las cosas. Los espero a las 8 de la noche, a las 2 de la tarde hora de Venezuela. 2 de la tarde hora de Venezuela, los espero en vivo hoy domingo. Y por supuesto, si estás viendo este programa en diferido y ya pasó esa hora, quiero que sepas que va a estar el programa también grabado, va a estar en diferido en el canal para verlo en cualquier momento. El tema está bastante interesante, como interesantes son, como siempre, las conversaciones con Neomar Hernández. Neomar, bienvenido. Gracias, Daniel. Saludos a toda la gente que nos ve en este espacio y permíteme manifestarte mi sorpresa, porque toda la semana sumas una nueva especialidad médica, ¿no? a las áreas de estudio y de trabajo que tú desarrollas. Todos los días hay una nueva especialidad, porque todos los días hay un nuevo problema, todos los días hay una nueva tragedia. Entonces te ves tú forzado, seguramente por las circunstancias, a tener que trabajar, bueno, con todo este tipo de situaciones indeseables, ¿no? Pero estoy sorprendido porque Daniel, te has sofisticado a un punto en el que has desarrollado una pericia sobre áreas en las que yo por ejemplo, no sabía que tú trabajabas con la malaria, con la infectología, pero de verdad estoy muy sorprendido y muy complacido de que eso sea así, porque el conocimiento es poder. Gracias, doctor, muy amable. Sí, ¿no? Todavía faltan algunas especialidades, pero lo que pasa es que no las he sacado aún. Por ejemplo, tengo que hacer la especialización en coloproctología política.
Me imagino, sí, que tiene que trabajar con toda la parte del intestino, el recto. Sí, bueno, no vamos a dejarlo hasta ahí. Sí, pero eso son otras cosas, doctor. Muchas gracias, doctor, por su palabra. Pero mire, yo tengo una pregunta, doctor Neomar Hernández. Se supone, hoy es un domingo electoral aquí en Alemania, y se supone que en Venezuela y que hay una campaña electoral. Bueno, yo tengo aquí los periodiquitos que ya los había enseñado de dos partidos. Este es el partido chavista, Link, que todas las encuestas predicen su caída estrepitosa en estas elecciones. Este es un partido minoritario llamado Divasis, pero que es un partido que... Dilo, que lo partido minoritario, ¿no? Partido minoritario, que hay muchísimos. Imagínate que aquí hay un partido, me he reído mucho, aquí hay un partido animalista. Muy bien. Hay un partido vegano. Hay partidos marihuaneros, pero claro. Daniel, pero eso tiene sentido. Tú sabes que yo no tengo el libro aquí, lo tengo por ahí, pero yo estaba leyendo que el libro tú lo conoces, además, tú lo has comentado, y lo comentaron en RCR recientemente, en el programa de Mingo, el libro de Alvin Toffler, de La Tercera Ola, que tú lo leíste hace muchos años también. Es un libro viejísimo, es un libro del año 80. Claro. Y Toffler, del 100% de cosas que predecía en ese libro, yo creo que se han cumplido un 85 a 90%. Una de las últimas cosas, un libro largo, un libro como en 400 y pico, casi 500 páginas, hacia el final él se va hacia el tema de la política del futuro. Y el tipo tiene razón, porque lo que tú me estás manifestando en un país que es de primer mundo, en un país normal, en un país donde opera la democracia, es que el sistema político, los partidos, que nosotros conocimos, así como el partido de los conservadores, los Whigs y los Tories en el Reino Unido, la Gran Bretaña, republicanos y demócratas en los Estados Unidos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular en España, ese sistema, digamos, dual, o ese sistema de partidos izquierda-derecha, eso se iba a trastocar, porque lo que dice Toffler es que el mundo de esa tercera ola, que es un mundo descentralizado, un mundo desmasificado, donde ya tú no puedes uniformizar a la gente en grupos donde todos son iguales, donde hay necesidades tan específicas de cada uno, que es lo que yo he estado echando vaina con esto, pero es verdad, el mundo posmoderno, donde todas las subjetividades de los individuos son un mundo, aquel dicho de Héctor Lavoe, cada cabeza es un mundo, y bueno, y todo problema tiene su solución y tal. Eso es así al punto en que los partidos iban a terminar existiendo para defender cosas de nicho o necesidades muy específicas. Y lo que tú me estás diciendo confirma eso. Es un partido que defiende una cosa que a mí me ha dado por esa ala, o ese sentimiento se ha despertado en mí en los últimos años, que es las causas animalistas. O sea, yo creo que eso está muy bien. O sea, hay gente que de verdad eso es una causa, es su causa de vida. Yo lo aplaudo. Yo en cierta forma lo comparto. Gente que defiende o cree que hay una desestimación histórica y un trato injusto para quienes consumen marihuana, y entonces ellos tienen que defender que su razón de vida es que todo el mundo conozca las propiedades de la marihuana. Yo estoy en contra, pero bueno, esa es esa gente que cree eso. Y así pues hay gente que está con el tema ahora en los partidos se ha vuelto la reivindicación de género un tema. Los partidos ya salen de la típica defensa o el típico programa que tenían hace 50 años atrás, que era qué visión de la economía en uniforme tiene usted, qué visión de la sociedad tiene usted y cómo administraría el aparato del Estado usted, o sea, con más, menos Estado. Esa era la discusión hace 50 años, ya no. Ahora hay partidos para defender causas específicas y me sorprende porque eso está planteado en el libro de Toffler. ¿Eso es así? Aquí hay una de las cosas que más gracia me ha causado, parte del partido de los veganos, el partido de los animalistas, que es un fenómeno en Europa, por cierto. En España también hay partidos de animalistas. Hace un tiempo fue el boom aquí el partido pirata. Inclusive agarraron muchísimos votos, sobre todo en Escandinavia, que era el partido que promovía la libre difusión y descargas de contenidos en internet y todo aquello. Por aquello la piratería, lo llamaban el partido pirata. Y aquí en esta región donde yo estoy, que es Sajonia, hay un movimiento interesantísimo que podría ser inclusive hasta risible, ¿no? Porque es un partido regional, ni siquiera regional, un partido local, un partido de la ciudad de Leipzig, que está promoviendo la salida de Leipzig del estado de Sajonia. O sea, separarse del estado de Sajonia y crear un nuevo estado
siempre dentro de Alemania, pero fuera de Sachsen, porque resulta ser que cuando tú revisas la votación de toda Sachsen, de toda Sajonia, la votación siempre es a la derecha. O sea, el partido mayoritario, el partido número 1 en votos en esta región es el AfD, que es un partido de gente, bueno, que defiende unas causas que sinceramente, y son unos impresentables, porque yo creo que decirles neonazis es hacerlos demasiado importantes. Yo me he puesto de verdad a revisar los tipos. Mira, de verdad no dice, oye, pero qué gente tan desatinada. Con decirte que en estos días hubo una cosa graciosísima, porque entrevistaron a uno creo que era uno de los candidatos principales, en un programa. ¿Tú te acuerdas de aquel programa que hubo en Venezuela que se llamaba Hay que oír a los niños? Claro. Bueno, aquí hay un programa parecido donde es un adolescente que entrevista, ¿no?, a políticos y le hace preguntas de niños en realidad. Y entonces él le preguntó a este político de la AfD qué pensaba él que había que hacer con la educación y cuál era su propuesta en las escuelas y tal. Entonces este señor con aquella cosa, no, que tiene que haber una mayor difusión el orgullo por Alemania. Hay que leer más autores alemanes, hay que leer la poesía alemana, porque los poetas alemanes son la poesía alemana, y el tipo aquí defendiendo la poesía, más contenido, que lean a los poetas alemanes, nuestra cultura. Y el niño, muy inocentemente, porque fue inocente, le preguntó, ¿y usted leyó poesía en la escuela? Claro, antes leíamos poesía en la escuela. Ya. ¿Y qué poeta leía usted? ¿Qué poema recuerda usted de cuando estuvo en la escuela? Y el tipo no pudo decir ni un solo poema. Ay, Dios mío. Eso fue, bueno, te podrás imaginar, eso aquí fue la carcajada, todo el mundo se convirtió en un meme. O sea, el niño tomó una fama que en realidad no estaba buscando, porque lo que hizo fue, de verdad, tú ves para empezar un niño, pues, o sea, la curiosidad del niño, porque le está hablando de ¿cuáles poemas? ¿Qué poema? ¿Cuál quisiera usted? Y el tipo no supo. Tanto los poemas alemanes. Claro. El tipo no supo contestar. Esos son unos desatinados. Bueno, pero eso es el partido más votado aquí porque este es el feudo. Ellos nacieron aquí en este estado. Pero es curioso, ¿no? Porque esa región, Daniel, de Alemania era parte de la Alemania comunista, ¿no? Claro, y eso es la respuesta. Esa es la reacción. La gente aquí no vota a la izquierda. Porque vivieron suficiente izquierda en su vida. Exactamente. Qué curioso, ¿eh? Odian la izquierda, odian eso. Y entonces, lamentablemente, por eso es que yo soy tan cauto con estas cuestiones, con estas expresiones naturales, porque yo sé que es una expresión natural de que, como el que es ese que me está jodiendo dice que es de izquierda, entonces yo soy de derecha. Él dice que es de extrema izquierda, entonces soy de extrema derecha. Y entonces eso es lo que llaman el péndulo. Eso pasa mucho. Eso causa unos fenómenos como este. Entonces aquí la gente vota en contra de la izquierda, en contra de la izquierda es vota por estos bichos. Pero en la ciudad de Leipzig no. En la ciudad de Leipzig el voto es de izquierdas. De hecho, el alcalde es socialdemócrata. Tiene no sé cuántos años, es del SPD, tiene no sé cuántos años allí siendo alcalde. Y el partido más votado es el CDU, el gobierno en coalición, y los verdes. El partido de la Merkel, ¿no? Y los verdes, sí, la CDU, la coalición CDU, CSU, y los verdes, los verdes. Entonces estos tipos de partidos dicen, no, vamos a separar Leipzig. Nosotros no queremos estar con esa gente de la derecha. Nosotros queremos ser otro estado. Entonces eso es una comiquita, puede ser como que yo quiera separar 10 de marzo de Vargas, o la Candelaria, y vamos a reivindicar la Capitanía General de Venezuela, y nosotros somos súbditos. Pero fíjate a donde tú has llegado, al tema de una discusión ideológica, una discusión de los partidos tradicionales, tal. Tú te sientes integrado ahora a una sociedad y a un país y a una región y a una ciudad en la que la discusión político-electoral tiene alguna valía. De hecho, puede que te digan, tiene toda la valía. Es de fondo. Respecto de un estatus en el que tú estabas previamente, donde, bueno, claro, tú te fuiste en 2017, pero en 2017 ya se sabía que esto no iba para ningún lado con elecciones y que la voluntad de la gente o el interés de la gente por temas políticos electorales no iba a hacer que en modo alguno la realidad cambiase, que era que el chavismo estaba sentado en el poder. Y allí hay un proceso que yo creo que debe ser, ¿qué es lo que sientes tú ahorita cuando tú ves que no es que el voto importa, sino que uno se estimula a estar en esa conversación pública sobre las elecciones, la campaña, los candidatos? Para nosotros que nos gozábamos las elecciones, porque siempre obviamente pasamos por partido político, vimos elecciones desde adentro, desde los comandos de campaña, vimos el tema de las encuestas desde adentro también.
debe ser una cosa emocionante. O sea, yo me imagino que yo me voy a otro país y yo me voy a emocionar mucho cuando Sí, hay una claro. elección. Claro, porque para empezar, son sistemas electorales que ya como son desconocidos en buena parte por nosotros, la cultura de las coaliciones y eso, y del sistema parlamentario, es una cosa que llama mucho la atención y uno trata de investigar. Yo te confieso que me suscribí a la revista Der Spiegel y eso me sirvió no solamente para practicar mi alemán, sino también para enterarme de cómo va la cosa aquí. Uno trata de ver los programas especializados, de escuchar las noticias especializadas, de estar más o menos al tanto de lo que en las redes sociales se dice sobre los temas. Hay temas que de repente, bueno, hacen estallar la campaña y se convierten en un tema. Por ejemplo, hay un tema que surgió de la nada en medio del cierre de campaña, que fue el asesinato de un muchacho que trabajaba en una gasolinera, que fue asesinado por exigirle a un cliente que se pusiera la mascarilla, y el cliente se fue a su casa, buscó una pistola y le pegó un tiro al muchacho. Y el tipo, el loco que lo asesinó, luego se fue a la policía y se entregó y dijo que él había cometido ese crimen porque él estaba sometido a un alto nivel de estrés por las medidas anti-COVID. O sea, culpó a las medidas. Y aquí hay un movimiento, el movimiento Kirk, que es un movimiento radical en contra de las medidas de protección para el virus. Es un movimiento del cual se viene anunciando hace tiempo distintos observadores de esto, porque aquí hay una preocupación por la radicalización islamista, por la neonazi, etcétera, que hay observatorios dedicados a eso, monitorean las redes, monitorean todo eso, y habían advertido que se estaban radicalizando el discurso de esos tipos, porque ahí confluye. Yo recuerdo de una marcha que convocaron, la primera que se convocó en Berlín, que los tipos intentaron tomar, y fue una cosa comiquísima lo que pasó, intentaron tomar el parlamento, ¿no? Alemán, porque hicieron correr un rumor de que Donald Trump había llegado a Alemania para reunirse en secreto con Angela Merkel, que estaban reunidos allí, y entonces los tipos, vamos a entrar. Entonces fue una cosa loquísima. La mujer para que Trump nos vea, para que Trump nos vea ahí. La tipa que regó eso, la agarraron presa, entonces ella dijo que no, que ella había dicho eso, porque después se resultó ser fue una locura, todo fue una locura. Pero lo que más llamó la atención de los observadores era que en el grupo de los que manifestaron había locos comunistas, nostálgicos del comunismo. Hay locos nazis, pero hay otros locos que son inclusive no reivindican ni al régimen nazi ni al régimen comunista, sino que reivindican la República de Weimar. A echarle bola, hace 100 años atrás. Y hay otros que reivindican el Kaiser. Más para atrás. No. Y entonces son unas cosas loquísimas y estaban todos esos locos ahí. O sea, ahí había banderas del Kaiser, había banderas de la DDR, había banderas de los nazis. En teoría además son grupos enfrentados, porque la República de Weimar, por ejemplo, la República de Weimar, su debacle es lo que explica el auge del nazismo, y luego de la derrota de Hitler, mejor dicho, de su muerte, su pase a mejor vida, es lo que explica la división de las dos Alemanias luego del reparto, ¿no? Del mundo. Claro, pero te estoy hablando que lo que llaman atención es que lo que pensé yo, y me di cuenta que todo el mundo lo pensaba. Decía, oye, esto está peligroso, porque se está juntando una locoteca para defender la misma causa. ¿Esto para dónde va? Bueno, ocurrió este asunto y eso es lo que tiene ahorita el debate. Pero yo te quería preguntar algo. Porque de repente ya, bueno, la cosa en Alemania es un tema, pero en lo que nos ocupa, que es Venezuela, que es lo que más nos ocupa. En todo lo que has visto tú en toda esta campaña, ¿a quién has visto tú como el peor candidato? ¿Qué es lo peor que has visto allá en Venezuela de toda esta campaña? Mira, hay muchos posibles, ¿no? Pero, por ejemplo, uno que me surge hacia boca de jarro es Leocenis García, porque Leocenis García tiene un problema, por ejemplo, con su procedencia. Nadie sabe de dónde el tipo sacó plata, nadie sabe de dónde el tipo se convirtió supuestamente en la esperanza de los barrios. Él ha hecho eso una reivindicación, pero además cuando el tipo se mete en los barrios, entonces ha tenido el problema que durante la campaña, él tiene en campaña no este proceso, él tiene en campaña meses, incluso con cuñas de televisión acá en el cable de Venezuela y todo lo demás, ¿no? Pero
por ejemplo, el tipo metió en un barrio, entonces besando gente sin mascarilla, en un país en el que en ese momento, cuando a él se le retrató en ese video, la vacunación en Venezuela ni había comenzado, o sea, no había nadie vacunado. Es una absoluta inconsciencia, ¿no? Pero eso te habla un poco del estado también de aquí, de la azotea de muchos candidatos y de lo que significa la campaña como circo o las elecciones como circo en Venezuela. Otro que está, por cierto, aspirando a lo mismo que aspiraba Leoceni García es el caso de Tomás Guanipa. Tomás Guanipa es lo peor porque, mira, hasta la gente de su mismo partido dice, ¿cómo es posible que un tipo que estaba ayer inhabilitado, que además era embajador de un gobierno interino, que ahora sabemos que no existe, esta semana nos ha terminado de constatar que el gobierno interino no existe porque Maduro se sentó en la CELAC, después mandó un mensaje a la OEA, o sea, ya no existe ni para efectos de los fulanos 60 y tantos países de la comunidad internacional. Bueno, pero ese señor era embajador de Colombia, del fulano gobierno interino, estaba perseguido, el tipo aterriza, estaba inhabilitado, lo deshabilitan, o lo habilitan, mejor dicho, le quitan la inhabilitación, y además termina imponiéndose. Daniel, esto hay que decirlo, yo no iba a votar, yo no voy a votar en las elecciones, pero el tipo se ve feo que el tipo termine imponiéndosele a dos muchachos de su propio partido, ni siquiera que son de otro, que dicen, bueno, en aras de eso que llaman la unidad y toda esa paja, y es, el tipo le quita la candidatura a este muchacho Roberto Patiño, que es de Primero Justicia, y le quita la candidatura, dicen, bueno, no, pero es que Roberto Patiño es más del ala de no sé quién, de Capriles, lo vinculan. Coño, pero estaba aspirando a otro que era concejal de su partido, que era Jesús Armas, que era el mismo. Entonces, el tipo se impone y no tiene cómo explicar, además, la imposición. O sea, solamente de que él es jefe y dueño de Caracas. Entonces, esos son dos casos terribles. Pero así hay más, por ejemplo. Te vas para Aragua, y entonces este reencauchado que es el Burro Martínez, que fue gobernador de Monagas, se fue, dejó el pelero, desapareció como 15 años, después volvió. Henry Ramos lo agarró, después traicionó a Henry Ramos, se metió con Bernabé y ahora el tipo es candidato a gobernador por Aragua. Vainas locas, pero esa es la política venezolana. Hay desde locuras que tienen que ver con gente que no comprende que estamos en una pandemia y que hace lo que le da la gana y tal, con tipos que son impuestos, que lo que terminan dándole al gran público es la imagen de que incluso dentro de esos partiduchos que ellos dicen administrar, no hay ninguna democracia interna y las nuevas generaciones no tienen posibilidad de ir al frente de nada, hasta tipos que, bueno, son unos perfectos itinerantes electorales. Los tipos van itinerantemente de estado en estado para ser candidatos a alcaldes, a gobernadores, a diputados, así, todos los cargos posibles, ¿no? Bueno, pero dentro de todo eso, yo creo que hay una situación quizás más terrible, ¿no? Que antes se decía que la única opción era votar por el menos malo. La pregunta es, ¿el menos malo existe hoy en Venezuela? No, te corrijo, Daniel. Creo que lo que se decía antes es, hay que votar, y ahí es donde, por eso que lo dije hace un ratico también, todo ha cambiado radicalmente. Antes se decía, hay que votar por el de la unidad, porque el fetiche de la unidad y el tema de la masa, mientras más mazamorra, fue justamente el argumento que se nos vendió a nosotros desde que eso se constituyó en 2008, 2009, y hablo de la MUD, hasta hoy, cuando obviamente lo que queda es la administración de aquellos despojos. Se nos decía, a ti te tocó. Lo que pasa es que, claro, tú tenías una actitud, digamos, crítica, una actitud renuente a aceptar imposiciones, una actitud donde tú evaluabas el perfil de los candidatos, donde tú evaluabas la trayectoria de los candidatos, pero aquí muchísimo, yo no voy a decir todo porque había gente decente también, pero muchísimo, una gran parte de los candidatos que se presentaban siempre a gobernadores, a diputados, tal, no tenían ningún aval, no se entendía por qué eran candidatos, no, es que son los de la unidad. Y eso era incuestionable en los medios. Nosotros, por fortuna, en el medio que estábamos, nunca nos dijeron nada, nunca nos coartaron la opinión, no nos las han coartado en Radio Caracas Radio, por ejemplo, pero aquí meterse públicamente con el tipo que esa maquinaria de molienda, que era la MUD, apuntaba como candidato en determinada región, era prácticamente firmar una sentencia de muerte, porque empezaba en Twitter y terminaba en los propios programas donde te decían, no, tú no puedes decir eso porque es el candidato de la oposición. Eso ha cambiado radicalmente. Ya la gente ha entendido que aquí no hay oposición frontal al régimen, de que aquí hay en muchos casos hay incluso una abierta colaboración con el régimen, y en ese sentido, los que hasta ayer eran innombrables, o sea, los que hasta ayer eran incuestionables, han pasado por lo que yo llamaría un proceso de desacralización. O sea, donde ya han dejado de ser santicos de iglesia, donde ya han dejado de ser venerables, donde ya han dejado de ser incuestionables,
y ahora todo el mundo les llama como lo que son. En algunos casos son delincuentes comunes, en otros casos son unos impresentables, en otros casos son unos irresponsables, pero ya la gente en Venezuela, lo que yo he visto, Daniel, es que no es el menos malo, no es que uno votaba por el menos malo, uno votaba porque te imponían prácticamente que había que votar por un ejercicio de técnica electoral por el de la unidad. Ya la gente ni siquiera busca esto, ya la gente ni siquiera está buscando, lamentablemente, porque esto sí es verdad que es lamentable, un candidato para votar. Ya la gente está hasta el hartazgo de las elecciones porque sabe que mientras se mantenga el sistema no va a haber elecciones acá. Pero eso termina siempre siendo interesante porque al final se le agotan los recursos retóricos a esos que decían que bueno, que no se pueden abandonar los espacios, que nosotros no tenemos armas, lo que tenemos es el voto, tal. Pero si lo tienes armas y lo que tienes es el voto y tú consideras que en realidad el voto sirve de algo y consideras que votando por las opciones que se te presentan, además estás combatiendo a alguien, oye, está como bastante difícil pensar que vas a combatir al régimen votando por alguien como Leocene García, por ejemplo. O imponiendo gente donde no hay democracia, porque... Y esto yo se lo he oído a chavistas, que claro, es un argumento baladí, pero si tú lo empiezas como a escuchar un poquito, dices, bueno, en parte tiene razón, que es el tema de que, mira, mientras el PSUV hace un proceso donde supuestamente se decantan las candidaturas a través de primarias, donde hay una supuesta democracia interna que por supuesto no existe, pero desde el punto de vista de la imagen, eso es lo que se afianza, que es que, bueno, se escogieron los candidatos por las bases, cosa que es mentira, repito. Además, en los propios estatutos del PSUV se dice que ganar la primaria no conlleva necesariamente a el otorgamiento de la candidatura per se, sino que el partido central siempre puede revisar las opciones y poner a los que ellos consideren que es el que vale, el que viste mejor las ropas para ser candidato. Bueno, perfecto. Pero en la oposición, tú tienes una gente que se confiesa absolutamente votofílica, es decir, que tiene una relación con el voto que es absolutamente obsesiva, pero en el fondo no hay democracia en ninguno de estos partidos. O sea, yo creo que el punto cúlmine, Daniel, de esta situación fue, por ejemplo, todo ese entramado de cochinadas internas que surgieron cuando Bernabé Gutiérrez y Henry Ramos Alup se pelearon por Acción Democrática. Porque ¿en qué punto fue puesto el país cuando se dijo que Bernabé Gutiérrez era un alacrán y que tal, y que se estaba robando Acción Democrática y tal, y que el bueno era Henry Ramos Alup? Bueno, a un país automático o a una base opositora automática, lo que le quedaba era salir a defender a Henry Ramos Alup, y el tipo es, vamos a decirlo con todas sus letras, es indefendible. O sea, ¿cómo tú vas a salir al paso para ponerle cara o plantarle cara a alguien a defender a ese sujeto cuando ese sujeto tiene, según mis cuentas, tiene 17 o 18 años siendo secretario general de ese partido y da la imagen que da, además de absoluta, de absoluta poca gana para dar relevo a la conducción de ese partido? Entonces, tú lo ves que es una cosa desquiciada, ¿no? Cómo te llevan incluso al terreno donde la supuesta democracia que tanto defiende como proyecto alternativo al régimen chavista, a la oposición, no existe, porque no existe puertas adentro, no existen los momentos cuando hay elecciones, se burlan abiertamente de la gente, de manera que no existe la democracia, sino que la democracia es solo un discurso, y el tema de la democratización, de que la gente participe, es todo un cuento, porque puertas adentro allí, lo que hay son los mismos rostros de siempre y lo que es la misma ganas de siempre de no cederle el paso a nadie y de que las decisiones se tomen siempre en cenáculos. Eso es lo que hay allí. Y lamentablemente parece ser que va a ser el norte, ¿no? La cosa, ¿cómo se llama? La norma en esta fase de descomposición del sistema chavista, porque el sistema chavista está en su fase de descomposición. ¿Para dónde va? ¿Cuánto durará esa fase de descomposición? No lo sabemos. Yo no soy de los que creen que por ahí alguien nos escribía que quién es decente en Venezuela. Yo sí creo que hay gente decente, porque por ejemplo Neomar Hernández está en Venezuela y yo no creo que sea un indecente, si no, no haría un programa con él. Conozco además a muchísima gente que se mantiene dentro de mi familia está en Venezuela. Yo no tengo indecentes en mi familia, no sé quién hizo esa pregunta, no sé si tiene familia en Venezuela o si debe ser que el círculo de personas que conoce puede él juzgarlo de esa manera, pero más allá de eso, yo sí creo que en Venezuela hay una situación en la que obviamente el equipo malo está ganando, y el equipo malo está ganando porque el equipo de los buenos lamentablemente se ha equivocado a la hora de escoger
el camino a seguir y sobre todo a la hora de entender lo que está pasando. Y eso tiene que ver con un atavismo grave que tiene nuestra sociedad de ego hipertrofiado. Nosotros en realidad no creemos que somos la última Pensacola en el desierto. Lamentablemente nosotros de verdad creemos que somos los herederos de Bolívar, pensamos que de verdad Bolívar era un santo, pensamos que los próceres eran una cosa inmensa y que nosotros nunca seremos dignos de calzar sus zapatos, pero podemos emularlos y tal y más cual. Y todo ese orgullo vano y toda esa vanidad nos ha llevado hasta donde estamos, inclusive a negarnos a la autocrítica cuando asumimos posiciones políticas. Entonces la gente termina considerando a todo político o aspirante a político, lo considera es un aspirante a ser un nuevo prócer. Y por tanto, como los próceres son intocables, entonces no se le puede criticar. Creo que eso es evidente y que bueno, que hay que decirlo. Aquí nos pregunta otra suscriptora, Laura, si hay alguien decente tratando de conseguir gobernaciones o alcaldías. En nuestra opinión, en mi opinión no. En mi opinión no. ¿Por qué? Porque si tú juegas el juego del régimen para competir en unas elecciones que no son elecciones, a sabiendas de que ese es un sistema podrido, ahí no hay ninguna decencia. Ahí lo que reina la norma y es la indecencia. Porque bueno, además de eso, la indecencia no solamente está en participar, sino en defender la participación como algo loable, como un sacrificio y como algo que si no hacemos, entonces estamos en el lado incorrecto de la historia. Eso, yo no sé, Neomar, si tú bueno, para respondértelo rapidito también, hay una posición que uno podría entender desde el punto de vista de las regiones. Gente que dice, bueno, pero ¿qué hago yo entonces desde mi estado? Que por ejemplo yo vivo en Anzoátegui o vivo en Monagas y me voy a resignar a que entonces, como en Caracas han decidido que no hay vida para retar al gobierno en otros frentes, hay que abstenerse y hay que quedarse. Claro, allí no sé si el término que aplica es indecencia de la gente que compra ese discurso desde las regiones y defiende la participación, pero sí estoy seguro de que el término que aplica sería más bien miopía. Eso es gente que efectivamente tú no le puedes confiar la conducción de un liderazgo político porque es gente que no ha entendido lo que tiene enfrente. Y entonces lidiar con líderes políticos que a esta altura, 22 años, amigos míos, todavía cree en cuentos de la cripta, bueno, es confiar en un liderazgo político que va a ser altamente ineficaz para enfrentar lo que venga en lo sucesivo, lo que venga en adelante. Entonces, yo no sé si son indecentes, yo creo que hay mucho indecente, pero hay otros que también entrarían más bien en el bando de los miopes, que es gente que, bueno, que por defender su municipio, defender su estado, cree que realmente está arrimando palos hacia la montaña de la defensa de Venezuela y de resistencia o disidencia contra el chavismo. Pero eso ya los hacen indecentes. Yo diría que son miopes. Hay unos que, bueno, quizás se vuelven eso ya los hace indecentes. Lo que son es indecentes. Lo que son indecentes que saben fingir muy bien. Bueno, además, nos pasó con Américo de Gracia, ¿no? Por ejemplo. Creo que es el caso más duro que nos ha tocado en los últimos tiempos de decepciones, ¿no? Américo, que tiene unos maravillosos amigos sobrinos. Tiene familia amiga. Qué hermoso. Familia amiga. Lo que tiene de caballero, esto se acabó. Bueno, familia amiga. Se acabó este programa. Gracias. Amigo, querido amigo, se acabó esto. Gracias, Neomar, por esta conversación. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos sábados y domingos en un nuevo estreno a las 12 del mediodía, hora de Venezuela, de lunes a viernes, en nuestro horario habitual de las 8 de la noche, siempre en hora de Venezuela. Recuerden que hoy domingo vamos a tener un especial con las elecciones, con el final de la jornada electoral de este país, de Alemania, donde vamos a conversar con algunos venezolanos, analistas políticos y además residenciados aquí en Alemania, que nos van a dar su parecer sobre lo que está ocurriendo y sobre la forma en la que se está llevando la elección que marca la salida de Angela Merkel del cargo de canciller de Alemania. Nosotros nos despedimos por hoy. Recuerden que estaremos a esa hora y por supuesto regresaremos en una próxima ocasión. Chávez no, ese sí no vuelve
mira, ni con la ouija. Hasta la próxima. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.